Marcela Mercado, ella es subdirectora de investigación del Instituto Nacional de Salud. Un aplauso, por favor. Germán Camacho, él es médico infectólogo. Un aplauso, por favor. Miguel Parra, él es virólogo, profesor de la Universidad de los Andes. Camila González, ella es bióloga y especialista en zoonosis. Un aplauso. Pero tiene alto fan. Tiene fans, Camila. Y Ronnie Suárez, él es periodista de salud del diario El Tiempo. Listo, entonces les explico la dinámica. Eso es un panel súper entretenido, dinámico. Se prohíbe rotundamente el lenguaje técnico. Cada vez que alguien diga lenguaje técnico, entonces va a sonar, esta vez no va a sonar un látigo, sino suena el... ¿Qué es un coronavirus y por qué se llama coronavirus? ¿Por qué coronavirus? A los virus se les dan los nombres de acuerdo a varias cosas. Una es el origen, o sea, donde los identificaron. Entonces uno, por ejemplo, puede hablar del West Nile virus, que lo identificaron en Egipto inicialmente. Otro es el sitio donde ocurre la infección. Entonces están los virus, por ejemplo, de la hepatitis. Y otros les dan los nombres de acuerdo a ciertas características, digamos, que ellos tienen. Entonces, la idea es que estos coronavirus tienen unas proteínas. Entonces esas proteínas hacen como unas especies de espículas, como de punticas, como un puercoespín, y cuando uno los mira parece una corona. Entonces ese es el nombre que recibe precisamente por esa morfología, coronavirus, por cuando nosotros lo vemos en el microscopio. Y además hay otra cantidad de características que también son muy interesantes, como por ejemplo el tipo de material genético y cómo se relaciona finalmente con el nuestro. Ahorita que venía de para acá en el trancón horrible, por eso llegué tarde, estaban hablando de que los japoneses ya identificaron probablemente el sitio donde el virus se engancha. Entonces parece ser que es una proteína que queda en el tracto respiratorio. Entonces lo que hace el virus es que tiene esas espículas o esas proyecciones proteicas que lo que hacen es permitirle engancharse a ese sitio, y tan pronto se enganchan pueden hacer el proceso infeccioso, o sea, meterse a la célula. Obviamente eso tiene unos costos para la célula, porque finalmente la célula termina muriendo por el efecto del virus, que eso es lo que hacen los virus. Entran y aprovechan toda la maquinaria de la función de la célula para producir su progenie, y así es que funcionan básicamente los virus. ¿Cuál es el problema de que los virus evolucionan súper rápido? ¿Por qué cambian tan rápido? ¿Quién me quiere contestar? Bueno, otra vez. Okay. Porque es que eso depende de lo de la vacuna y toda la cosa, ¿no? Entonces digamos que los virus por lo que son entidades, digamos, tan sencillas, tienen unas proteínas que les permiten hacer cambios en el genoma. Eso generalmente sucede totalmente al azar. Entonces esos procesos evolutivos realmente no es que el virus las dirija, sino que lo que hace es aprovechar, y de alguna manera lo que van haciendo es cambiar. Digamos que el coronavirus realmente en los humanos existe hace bastante tiempo y circula entre nosotros, y muy probablemente nosotros hemos estado en contacto con coronavirus y hemos tenido infecciones por coronavirus, pero ese es un virus que se ha adaptado a nosotros. Entonces al virus lo que le interesa cuando evoluciona es adaptarse a alguien que lo pueda recibir, como nosotros. Él entra, se puede reproducir, produce una enfermedad, digamos, no agresiva, y empieza a salir a contaminar otras personas, que es básicamente lo que hacen los virus del resfriado común. Y ahí se cuentan los coronavirus. ¿Qué pasó con este coronavirus? Que ya ha pasado al menos 3 veces. Lo que pasa es que, como nosotros tenemos coronavirus, también hay coronavirus de otras especies. Entonces lo que ha sucedido es que en algún momento, porque nosotros entramos en contacto con esas especies, los virus de las dos empiezan a hacer mezclas o empiezan a evolucionar, empiezan a hacer cambios. Entonces ese que nosotros tenemos ahorita, que es el que nos tiene en jaque, tiene secuencias de coronavirus de murciélagos. No es claro finalmente cómo saltó, pero parece ser que hubo un coronavirus de murciélagos que se mezcló o que evolucionó o a desarrollar proteínas que nos infectan a nosotros, y por eso es que ese coronavirus está en este momento infectándonos. ¿Sí? Ahora, eso también tiene un problema. A veces se puede volver o más patógeno o menos patógeno.
En este caso, digamos que está ganando patogenicidad porque se aprovecha de la gente que tiene debilidades en el sistema inmune y lo que hace es una infección que no se concentra solamente en la parte alta, o sea, no va a producir la rinitis o la laringitis, sino que se va hasta el pulmón. Y ahí es donde está el problema porque generas una pulmonía y una bronquitis que es mucho más grave. Pues en este salón seguramente habrá por ahí uno que otro coronavirus, pero no el coronavirus del otro, sino el coronavirus de acá. El clásico. La gripa, el que tiene gripa acá tiene coronavirus. Probablemente. Entonces, un poquito, ¿qué pasa cuando un virus, digamos el virus va, alguien estornuda, entonces la saliva le llega a uno por la nariz y entra el virus por la tráquea, llega a los pulmones, ¿y qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace el virus ahí? ¿Por qué uno se enferma? O sea, con cualquier cuadro viral, lo que sucede es que el virus se une a unas células receptoras, que en el caso de los virus respiratorios, pues son las células del sistema respiratorio que pueden estar en la nariz, en la tráquea o en el pulmón. El virus se une, entra a la célula, utiliza el material y las proteínas y todo el mecanismo de replicación y el mecanismo de la célula para formar proteínas, integra su genoma. Los virus pueden ser de DNA o de RNA, entonces tienen esos dos ácidos nucleicos, uno de los dos. Igual utiliza el material de la célula para replicarse y luego se excreta, o sea, utiliza también el material de la célula, forma sus proteínas y luego se excreta y va infectando a otras y otras células. Y como decía el doctor, las células mueren en el proceso de que el virus lo parasita, y es lo que sucede en términos generales. Es muy importante recordar, y eso lo que tú me comentabas, Carlos, es que los virus respiratorios, la mayoría se transmiten por gotas. Gotas quiere decir que son partículas más grandes de 5 micras que vuelan hasta 1 metro de distancia. Quiere decir que estos virus, para que uno se infecte, tiene que estar en un contacto cercano, quizás menor de 1 metro, porque cuando está uno a más de 1 metro el virus no alcanza a llegar allá. Hay otras partículas infecciosas como la tuberculosis, que es capaz de viajar mucho más lejos porque son partículas mucho más pequeñas y se difunden como aerosoles. Entonces hay aerosoles y gotas, y entonces el virus tiene la particularidad de transmitirse por gotas, todos los virus respiratorios, incluyendo el coronavirus, cualquiera de los anteriores y el nuevo, y también de permanecer en las superficies de contacto un tiempo, especialmente en las superficies húmedas. Por eso es muy importante todo lo que vamos a hablar ahora de prevención, de higiene de manos, de higiene de tos, y lo que vamos a hablar de prevención de limpieza y desinfección, porque el virus es capaz de permanecer en el ambiente un tiempo. O sea, resumiendo, ese virus no va a invadir el hígado, ni el páncreas. Se queda... Este tiene, tropismo por las células del tracto respiratorio, pero no todos van a ser neumonía tampoco. De hecho, la mayoría de las infecciones por este coronavirus igual son infecciones leves o asintomáticas. O sea, eso es importante dejarlo claro, no es que estemos ante el apocalipsis y la panacea. La mayoría de las infecciones son infecciones asintomáticas, o sea, uno le da y ni siquiera supo que él tuvo, o son infecciones leves, que pasan como una gripe. Pero hay un porcentaje que puede ser de un 15-20% que tiene infecciones graves, y algún porcentaje de estos hacen neumonía grave, que ahora vamos a hablar durante la charla quiénes la hacen, quiénes tienen más riesgo, y algunos de ellos fallecen. Listo. Hablemos un poquito de epidemiología con Marcela. Sí. Entonces, la epidemiología del virus. Entonces, cuéntanos eso, que el R0, ¿eso qué es? Porque todo el mundo habla del R0 y uno no sabe qué es el R0. Bueno, de epidemiología pues es un mundo gigantesco el que hay que trabajar o que averiguar, pero yo también tengo una ¿Se escucha allá atrás? Perdón. No. ¿Más acá? ¿Ya? Es que me da miedo pegar tanto el micrófono por las partículas. No, pero puede ser asintomático y ves niños. Sí, me infecté dando una charla sobre el coronavirus. Sí. Entonces, mi formación también, yo soy microbióloga y tengo una maestría en epidemiología clínica. Entonces, yo soy epidemióloga, trabajo en epidemias. No es la primera epidemia que veo, estuve en chikungunya, estuve en Zika y pues ahora entonces tenemos esta epidemia que básicamente es igual de importante a las anteriores, pero lo que nos tiene angustiados es la cantidad de gente que afecta, porque la transmisión es de persona a persona.
Si hablamos de chikungunya, de zika o de dengue, que son muy importantes, pues la transmisión es a través de un mosquito. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá estamos tranquilos porque pues no tenemos el mosquito, pero en otras regiones es muy importante y la sensibilidad y la percepción del riesgo es diferente. Entonces, nosotros los epidemiólogos, entre muchas de las cosas que hacemos, contamos casos. Pero el conteo de los casos tiene que ser un conteo de casos confirmados o de casos que cumplan con unas definiciones de caso. Entonces, lo primero que hacemos frente a una epidemia es definir el caso. Entonces, ¿quién entra como caso probable y quién entra como caso confirmado? Entonces, ustedes ven en las estadísticas, en los mapas que dicen tantos casos probables y tantos confirmados por laboratorio y tantos sospechosos. Entonces, ese conteo de casos es súper importante para calcular el número reproductivo básico, el RO, el R sub 0. Porque el R sub 0 en una epidemia me va a definir qué tan infeccioso es un individuo que tuvo su primer caso, cuántas personas puede infectar alrededor. Entonces, para nosotros definir el RO es súper básico, pero requerimos de gran número de muestras y que la gente esté reportando la enfermedad. Por eso ustedes ven reportes cada ratico, que son 83 países, que vamos 90.000 casos, son más de 3.000 muertos, pero eso nos permite calcular el RO. Entonces, para hacerlo más claro, el virus del sarampión tiene un RO de 7, o sea que por cada persona que se infecte de sarampión, esa persona infectará 7 más. ¿Esa es la enfermedad que tiene más RO? Es una de las más altas, sí. Sarampión. Y tuvimos sarampión el año pasado y los medios hablaron tanto de sarampión como de coronavirus, no. Y los antivacunas, es que no vacunan a los niños, pues por X o Y razón, pues los exponemos más. Un RO bajito es el de Zika, ¿cierto? El de Zika tiene un RO de 1.2, o sea, por cada persona que se infecta otra. Y el RO de coronavirus está entre 2 y 3.5. O sea, por cada 2 personas que tengan, por cada persona que se infecta de coronavirus, vamos a tener 2 o hasta 3 personas infectadas. Entonces es la forma de medir la infectividad de un virus. Si el parásito mata muy rápido a su huésped, pues no le sirve tanto para infectar más gente. Me imagino que el ébola, por ejemplo, que la persona muere tan rápido, la persona no puede viajar y infectarla mucha gente, tendrá un RO menor que estas, que la persona no... Lo que pasa es que el contexto de una epidemia depende también de dónde se produzca. Entonces, la sintomatología del ébola es tan fuerte que ninguna persona va a alcanzar a llegar en barco desde África o en avión sin la percepción de los síntomas. Mientras que para coronavirus y para otras enfermedades que incluso cursan con fases asintomáticas, entonces pues la posibilidad de que viajen y lleguen y no nos demos cuenta es muy alta. Entonces, ébola también está circunscrito en ciertas características y especificidades de la población. Y eso también pasa con muchas enfermedades. Nosotros acá no tenemos pues Nile, no tenemos pues muchas enfermedades que están en otros continentes porque simplemente no tenemos o los reservorios o los huéspedes, que son los que me permiten hacer esa transición entre el animal y el humano, pues no la tenemos. Entonces Estados Unidos no sufre de dengue porque no tiene el mosco. Simplemente no tenemos Aedes en Canadá por o ahora. al sur de Chile. Por ahora no tienen el mosco. No, pues depende del cambio climático. Exacto. Una pregunta cortita. Si alguien estornuda con coronavirus en una mesa de estas, ¿cuánto dura el virus vivo ahí? O vivo o bueno, o activo, digámoslo así. ¿Se sabe? En la mesa. Sí, en las superficies, esa es una pregunta que se está haciendo en este momento en todo el mundo y normalmente están mirando qué afecta para que él se mantenga en la superficie. Muy diferente, por ejemplo, el doctor puso el caso de tuberculosis. Tuberculosis es producida no por un virus, sino por una bacteria. Esa bacteria es supremamente resistente y aguanta en el piso muchos años. ¿Años? Mientras que el virus, el coronavirus necesita humedad, necesita temperaturas, necesita otras cosas y ellos necesitan vivir dentro de una célula. Entonces, si no tienen célula rápidamente, pues van a morir. El virus solo no va a estar. Y la otra que mucha gente escucha... Camila. No,
La otra pregunta... Sí, voy a decir algo. Ok, ya. La otra pregunta que he escuchado mucho es si el que preparó mi almuerzo en el restaurante estornuda en el almuerzo, ¿me la va a pasar por la boca o tiene que ser por la vía respiratoria? ¿Se sabe? O sea, sí, con los virus, el tiempo que dura el virus en el ambiente pues es muy variable. Con esto se sabe que puede ser de horas hasta días dependiendo. Lo otro es que uno puede encontrar material genético del virus hasta días después, pero no sabe qué tan infectante es ese virus. O sea, puede estar ahí, pero no sabe uno realmente qué tan infectante. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los virus respiratorios se transmiten por superficies y que por eso una de las medidas de control es la limpieza y desinfección normal, o sea, además de la higiene de manos, y mantener todo seco. O sea, la humedad es fundamental para que el virus esté viable. Entonces, en la medida en que todas las superficies estén secas, es algo que contribuye a que el virus se transmita menos. Y en este contexto lo de transmisión indirecta realmente es muy poco probable, porque digamos no es tan fácil ese mecanismo de transmisión. Lo que se recomienda y lo que se aconseja realmente y lo que se ha mostrado es el contacto cercano y el contacto con superficies cercanas. Ahora sí tiene una pregunta. Obviamente yo tengo que salir a defender a los parásitos. Yo creo que la pregunta de si al virus le conviene matar a sus hospederos, yo creo que al virus le es indiferente. Son estrategias diferentes. Los parásitos, digamos, sí se han adaptado para no matar a sus hospederos, pero yo creo que los virus los tiene sin cuidado cuando sus hospederos matan. Y el R0 de los virus de hecho es altísimo. Ébola, creo, si no estoy mal, que es cerca de 6. 4 a 6. Entonces los virus infectan muchas personas y realmente si la mortalidad es muy alta, yo creo que al virus le es un poquito indiferente. No diría que los virus desarrollen estrategias evolutivas ni de manipulación ni de tratar de que la población de los hospederos sobreviva. Son como muy sencillos los virus. Muy descomplicados. Son descomplicados los virus. Y además que hay que hablar que me imagino que hay muchos virus y no hacen nada, la mayoría, no pasa nada, pero esto sí. No, pero de todas formas, a pesar de que digamos no construyen una estrategia, de todas maneras sí hay una selección. Entonces, dentro de todos los, digamos, la progenie, que son todos los hijitos que salen del virus, hay algunos que tienen ciertas características y otras que no. Entonces, digamos que generalmente lo que puede suceder es que ellos vayan haciendo un proceso de adaptación al huésped. Entonces, lo que van haciendo es generando infecciones que no son tan agresivas, pero que les permiten entrar al huésped y hacer una infección y posteriormente salir. Entonces, no lo hacen, digamos, como hacen los parásitos, que cambian proteínas y se esconden y todas esas cosas, pero es más bien una cosa de selección. Y la ventaja es que como ellos no tienen o tienen esa capacidad de mutación tan alta, entonces ese proceso es mucho más evidente en los virus que en otro tipo de entidades de estas patógenos. Vale. Bueno, ahora hablemos de dónde diantres viene un virus, y para eso tenemos que definir el concepto de zoonosis. Camila, ¿qué es zoonosis? No sé si zoonosis contesta de dónde viene un virus, pero en los coronavirus lo que se sabe es que muchos infectan. ¿Se escucha atrás? Perdón, no se escucha. Si quieres usa este. Lo que se sabe de los coronavirus es que muchos infectan animales. Entonces, zoonosis por definición es cualquier organismo patógeno que se pueda transmitir entre animales vertebrados y humanos o viceversa. Entonces, son patógenos, digamos, desde un punto de vista más complejos, porque sus ciclos de transmisión pueden incluir diferentes hospederos y eso hace que sean un poquito más difíciles de controlar. En las películas siempre sale que cuando empezó la epidemia, empezó porque los humanos empezaron a vivir o a invadir espacios donde antes no estaban, por ejemplo, la Amazonía. ¿Eso es cierto? ¿Tienes ejemplos en tus estudios en donde eso sea así? Que tú estudias enfermedades como tropicales, ¿cierto? ¿Cómo es el asunto de la interacción entre los bosques y la aparición de estos virus? Sí, el ébola es el ejemplo clásico de que yo siempre digo que cada vez me hago
me doy cuenta que soy más vieja, me hago más vieja y me doy cuenta que soy más vieja, porque los estudiantes, cuando uso las referencias que para mí son súper familiares, para ellos no tienen ninguna relación, y es esa película que hubo de Outbreak, que fue la primera película que hubo de ébola, donde ébola se transmitía por el aire en la película, y un miquito era el culpable, que era un miquito capuchino, está diciendo Miguel. Entonces todas las películas generalmente están llenas de incongruencias científicas, pero son taquilleras, y por eso también se queda como en la idea de las personas el riesgo de transmisión. Y la verdad con ébola fue que por mucho tiempo se pensaba que únicamente circulaba entre primates y humanos, y era muy como extraño entender qué pasaba con el virus cuando no estaba ni en primates ni en humanos. Causaba mucha mortalidad bueno, los humanos somos primates, ¿cierto? También. Y cuando no estaba causando esas tasas muy altas de mortalidad, desaparecía, y hasta hace relativamente muy poco se dieron cuenta que estaba en murciélagos. Las últimas epidemias de ébola que ha habido, se ha podido rastrear también que el origen ha sido por murciélagos, por un contacto muy cercano entre humanos y murciélagos, y esos contactos pueden ser de diferentes tipos. Muchos son culturales, puede ser porque son fuente de proteína muy importante en regiones donde no hay muchas fuentes de proteína alternas disponibles, y en conclusión, sí hay un riesgo de que al exponerse a esos animales silvestres aumente el riesgo de transmisión. Nosotros tenemos algunas evidencias de que hay patógenos que sí están alternándose entre el ciclo silvestre y el ciclo urbano, o sea, infectando personas o animales domésticos. Todavía nada muy oficial, pero sí está claro que ese contacto con ciclos silvestres de transmisión expone a los humanos a infectarse. Siguiendo hablando, para hablar de animales, mosquitos. Eso también son animales, ¿no? ¿Qué problemas con respecto a enfermedades causan los mosquitos aquí en Colombia? Y eso ¿quién me puede decir? Porque es que eso aquí, nadie habla del dengue. Va a ver cuántos, uno abre el tiempo y no dice nada del dengue, ¿sí o no? Ya voy. Bueno, sí, el ejemplo importante para entender las epidemias es la que tenemos hace muchos años con dengue. Posiblemente en este lugar pues no tengamos mucho conocimiento, porque vivimos en un área donde el mosquito no lo vemos, no está. Él vive por debajo de los 2.200 metros, en el 80% del territorio colombiano. Nosotros bajamos a la mesa y ya vamos a encontrar el Aedes aegypti. Ese sí me toca decirlo así, que no tiene Aedes aegypti. Y él es la mascota preferida de los hogares en estos climas. O sea, todos los hogares tienen Aedes aegypti. A él no le gusta vivir afuera, le gusta vivir adentro. Entonces, por eso las tasas de enfermedad producida por estos mosquitos pues es tan alta. Conocíamos el dengue y la fiebre amarilla hace muchos años, producida por el mismo mosquito. Todos ustedes, los que hayan ido al Amazonas, tienen que vacunarse contra fiebre amarilla, que también la transmite el mismo mosquito, pero pues acá tampoco hay. Y de pronto algunos serotipos diferentes de dengue. Entonces, la mortalidad de dengue aumenta en la medida, o la letalidad del dengue es mayor si a mí ya me había dado y me da una segunda vez el dengue. Y últimamente tuvimos la epidemia de chikungunya producida por el mismo mosquito, y posteriormente no habíamos terminado la epidemia de chikungunya y empezamos con Zika. Entonces nosotros aquí en Bogotá no vemos muchos niños con afectación de Zika, con defecto congénito, porque además fue la primera vez que un mosco tiene la capacidad de transmitir un virus que produzca un defecto congénito. Eso no se había visto nunca en la vida. Entonces, Miguel hablaba perfectamente de la adaptación del virus. Este virus vivía en primates no humanos, se adaptó a los primates no humanos, pasó al mosco, se adaptó en el mosco, eso pueden pasar años, se adapta en el mosco y luego viene y se adapta en humanos. Y al adaptarse en humanos,
inicialmente producía abortos y nadie se daba cuenta porque no habían estudios y eran en islas, y después empieza a aparecer esa relación entre la picadura del mosco, la presencia de un virus y el defecto congénito en niños. Entonces a mí me parece que junto con el ébola y otros es devastador realmente, porque afecta, y además no nos damos cuenta, y la mujer embarazada, si no va a una ecografía o hasta que nazca su bebé, no se va a dar cuenta que el bebé viene con un defecto congénito causado por una picadura de un mosco que transmite un virus que produce defecto congénito. Entonces la parte de mosquitos es bastante complicada, y nosotros cursamos con epidemias de dengue cada 3 años, porque tenemos 4 serotipos y ellos empiezan a estar en diferentes áreas geográficas. Incluso hay áreas geográficas como el Meta que tiene los 4 serotipos circulando al mismo tiempo. Entonces también puede dar 4 veces dengue en el año, pues muy de malas, pero puede dar. Y además el mosquito tiene la posibilidad de tener los 3 virus. Entonces nosotros tuvimos pacientes que tuvieron dengue, Zika, chikungunya, dengue, chikungunya y Zika. Entonces realmente tenemos que entender que la adaptación de estos virus es bastante complicada. Lo otro es que a mí me pueden picar al mismo tiempo 2 virus, uno que venga con chikungunya y uno que venga con Zika, y pues tener las 2 cosas, porque ninguna de las enfermedades excluye a la otra. Lo que no me puede dar 2 veces es chikungunya, ni me puede dar 2 veces Zika. Ahora hablemos un poco sobre ya un punto de vista médico. ¿Cómo hacemos para que no nos dé coronavirus? Técnicamente no ha llegado a Colombia, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Cómo se sabe? Primero, ¿cómo se sabe si llegó? Y segundo, ¿cómo se evita que llegue? Porque yo he escuchado que en el aeropuerto le preguntan a uno con una visión como juramentada, que usted tiene coronavirus. ¿Es cierto que les tienen que mandar el test al CDC de Atlanta? No, se hace aquí. Tenemos acá en el... ¿Y eso lo hace el Instituto Nacional de Salud? ¿Saben dónde queda el Instituto Nacional de Salud? ¿Saben dónde queda el instituto? Bueno, eso también es importante. Tenemos un Instituto Nacional de Salud que tiene 103 años y fue creado precisamente por una infección por virus de rabia que le dio a la hija de 2 médicos que tuvieron que mandar las muestras a Estados Unidos hace 103 años. Entonces, tenemos un control, no nos ha llegado, teóricamente, seguramente está, pero la definición de caso y las muestras que han llegado al instituto no nos han demostrado todavía la presencia, pero está en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile. Entonces seguramente estamos a puntas en esta semana, la otra semana seguramente. Nosotros recibimos aproximadamente, me toca hacer unas cifras acá parecidas para que tengan idea. Para chikungunya nosotros recibimos más de 300.000 muestras para ser procesadas en el instituto. Y aquí pues estamos pensamos recibir por lo menos en la primera parte más de 10.000 muestras para el análisis. Ustedes pueden ir a los laboratorios y les pueden hacer el análisis virológico de otros virus, pero todavía la industria no ha generado unas pruebas específicas para determinar este coronavirus y que las vendan comercialmente. Entonces todavía hay en algunos departamentos y en Bogotá, en el instituto, solo centralizado el diagnóstico de este coronavirus específico, del COVID-19, el COVID-19. COVID es la enfermedad, coronavirus, infection disease, ¿sí? Y el nombre del virus es SARS-CoV-2. Eso hay que diferenciar. Sí, tú preguntas también algo de lo clínico, de cómo evitar que llegue. Entonces, este tipo de epidemias o casi pandemias, porque realmente es una pandemia aunque no se ha declarado como tal, pero está en el nivel de alerta máxima, que tiene una rápida difusión desde China, uno casi que puede ir mapeando cómo se va dando, pues hay muchas estrategias desde la epidemiología y desde la salud pública. Pero realmente lo más importante es las estrategias de prevención que nosotros tengamos de forma individual, porque en este mundo actual, globalizado, con 1000 vuelos diarios, uno puede estar a cualquier lugar del mundo en menos de 24 horas.
obviamente las enfermedades viajan muy rápido. Ya habíamos comentado que el virus puede ser asintomático, entonces uno perfectamente puede viajar de un lugar a otro y no tener síntomas y no desarrollarlos en mucho tiempo después. Las medidas más importantes que tenemos actualmente es la higiene de manos. Cuando aparece una epidemia y una pandemia, entonces la gente siempre se imagina cosas de película y qué cosas sofisticadísimas se van a inventar o va a salir para prevenir la infección o la enfermedad, y realmente muchas veces la respuesta está en las cosas más sencillas y que están probadas de hace más de 200 años, que está probado que la higiene de manos, bañarse las manos con agua y jabón o higienizarse las manos con alcohol gel, es efectivo para controlar las infecciones. Está descrito desde el siglo XIX en la sepsis que le daba a las embarazadas con Streptococcus pyogenes. Entonces un doctor Semmelweis, unos se bañaban las manos, otros no, y se daban cuenta desde ahí. Y en virus está comprobado en la epidemia pasada de influenza H1N1, se hicieron estudios y más o menos la higiene de manos disminuye un 47% el riesgo de contagio del virus. Entonces, la recomendación más importante de prevención que estamos haciendo es higienicémonos las manos. ¿Cuántas veces? Al menos 6 a 7 veces al día. Realmente no se sabe si 2 es mejor que 3 que 7, pero se recomienda que sea muy frecuente. Por lo menos 6 a 7 veces al día, con agua y jabón o con alcohol gel. ¿Listo? Esa es la primera medida y la medida más importante. ¿Piurel ese funciona? Sí, se necesita que tenga un grado de alcohol superior al 70%. Digámoslo, el alcohol gel que se comercializa como efectividad para uso clínico se recomienda que tenga un grado de alcohol superior al 70%. O el agua y jabón. ¿Listo? Esa es la medida más importante. La otra medida más importante es evitar la transmisión de contacto entre las personas. Entonces ya dijimos que el virus se transmite a menos de 1 metro de distancia. Entonces la idea es tratar de mantener distancia, como en el colegio. Distancia, hay que tomar distancia, ¿sí? Y la manera de tomar distancia es el saludo, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar nuestras costumbres de saludo. Y va a ser muy interesante porque no solo le va a servir al coronavirus, sino a cualquier virus respiratorio. O sea, todo esto que estoy hablando no solo sirve al coronavirus. Estamos a puertas del pico respiratorio. Todos los años en Bogotá, en los meses de abril, lluvias 1000, de mayo y junio, porque el ambiente se pone muy húmedo y llueve, hay epidemia de infección respiratoria. Y cada año los medios de comunicación le cambian el nombre. El abrazo del pato de Doña Juana, lo que está de moda. En ese momento le ponen el abrazo, pero es el abrazo de lo que sea. Esa es la influenza. ¿Sí? Esa es la influenza. Cada año sale, pero es la misma epidemia año tras año, ¿sí? Sincitial, influenza, que son los adenovirus, son los virus que más circulan. Esto que estamos diciendo debería ser para todos los años, independiente que haya o no coronavirus. Pero con coronavirus particularmente tenemos que ser todavía muy juiciosos con eso. Entonces evitemos darnos la mano y evitemos saludarnos de beso. Las recomendaciones de saludo puede hacer muchas recomendaciones. Saludo apache, hola, ¿sí? Puede ser el saludo japonés, puede ser el del pie, entonces el apretón de pies, entonces puede ser así con el doctor, vea, apretón de pies, entonces ese es perfecto, entonces uno hace su apretón de pies, ¿sí? Puede ser con el codo. O sea, la idea es evitar darnos la mano, ¿sí? Y evitar estar en contacto con las secreciones respiratorias. Entonces esa es la segunda medida que es más importante para el control. Y lo otro importante es la higiene de la tos. Entonces cuando tosemos nosotros mandamos esas partículas a 1 metro, un poquito más de 1 metro de distancia y estornudamos. Entonces hay 2 maneras. Lo ideal es hacerlo con un pañuelo desechable, cubrirse uno nariz y boca y desechar el pañuelo e higienizarse las manos después de desechar el pañuelo, porque en las manos está el virus. O cubrirse no con las manos, sino cubrirse con el codo, ¿sí? Para evitar la transmisión del virus. Entonces esas son las medidas más sencillas para evitar la transmisión del virus, porque otras medidas como la gente dice, ¿y por qué no cierran las fronteras? Porque no se pueden cerrar las fronteras. Un país que tiene más de 7.000 kilómetros de fronteras, donde hay mucha migración ilegal, Venezuela, o sea, donde pasan por trochas, ¿cómo se va a poder controlar esto? Eso puede disminuir un 30, 40%, se está haciendo, se hace en los aeropuertos, se indaga. Ahora que el virus no ha llegado a Colombia, es muy importante indagar esto para poder tratar de determinar cadenas de
transmisión cuando llegue, antes de que, digamos, esté en toda la población, pero otras estrategias, digamos, pueden tener un impacto menor que estas estrategias. Y en la medida en que la epidemia aumente o evolucione, pues podrán tomarse otras estrategias, como se han hecho en Italia, que si prohibición de concentraciones de estadios, pero en este momento, en el estado epidémico que está en Colombia, pues no es necesario. Lo importante es esto, educarnos y cambiarnos el chip del saludo. ¿Alguien quiere agregar? Sí, de pronto únicamente como contar como experiencia que uno no se da cuenta cuántas veces uno se toca los ojos y se toca la nariz. Para uno eso es como que uno no es consciente de ciertos gestos que hace. Y cuando ocurrió la epidemia de H1N1, yo estaba viviendo en Ciudad de México, y cuando dijeron hay que cerrar, bueno, hay que evitar bajar la tasa de contacto, nadie puede usar el transporte público, y uno está parado en medio de una epidemia y dice, esto no puede estar pasando, no puede ser real, y se da cuenta que uno todo el tiempo se está tocando, rascando el ojo, rascando la nariz, lo que sea. Y entonces los celulares, lo que están diciendo, entonces sí es mucho más frecuente de lo que uno cree, que uno se agarra el tubo del Transmilenio y después se baja y se rasca el ojo, y ahí puede estar cualquiera de esos virus. Entonces lo que decía el doctor Camacho es que es cierto que con este tipo de epidemias se concientiza mucho más la gente y empieza tal vez a tomar medidas preventivas que van a servir también para muchas otras enfermedades. Otra cosa que, pues digamos que la conclusión de todo esto es que gran parte de evitar la contaminación o la diseminación del virus viene también de nosotros. O sea, que las medidas personales son las mejores. Hay otra que también se nos olvida: si ya desafortunadamente cogimos el virus, pues no salgamos a la calle, ¿sí? O sea, no nos vamos a subir al Transmilenio a respaldar virus por todo lado. Pues no. O sea, la idea es más bien hacer lo que hacen, por ejemplo, con lo que hicieron con las personas que llegaron de Wuhan, ¿sí? Aislémonos. Esa es la otra forma. Lo importante es tratar de evitar el contacto, ya sea por el saludo, ya sea porque nos lavamos bien las manos, y si ya estamos contaminados, tratemos de aislarnos nosotros. Esa es otra forma, evitar las congestiones, ¿sí? Entonces, si estamos enfermos, no vamos a ir al concierto ¿de qué concierto que hay cerca? Bueno, algún concierto, Soda Stereo la semana pasada. Pues si estamos enfermos, no vayamos, porque es que el riesgo de contaminar gente es muy alta. Entonces, si se dan cuenta, digamos, las medidas personales son claves. Son lo más viejo que hay, pero es lo que más sirve. ¿Y el tapabocas qué? ¿Toca ir a comprar volados uno o eso no sirve? Es muy importante esta pregunta. Miren, primero no hay, pero independiente de que hubiera... No, pero yo no entiendo por qué no hay si todavía no ha llegado. O sea, oficialmente, sí, pero realmente hoy no consigue uno. Mire, el tapabocas está recomendado en dos situaciones, ¿sí? Está recomendado en la persona que tiene síntomas respiratorios, el que está enfermo, lo que decía el doctor Miguel, hay que aislarlo, y una manera de aislarlo, de evitar que esparzan las secreciones respiratorias, es usar tapabocas. Entonces, el que tiene síntomas respiratorios, la idea es que se quede en su casa y use tapabocas, ¿sí? ¿Cuál tapabocas? El convencional, el normal, la máscara normal quirúrgica, no la mascarilla especial en 95 que no tiene utilidad en ese escenario. ¿Listo? El otro personal que tiene que usar el tapabocas son el profesional sanitario, me refiero no solo médicos, enfermeras, personal administrativo que está en los hospitales y que está expuesto constantemente a pacientes que pueden llegar con virus respiratorios. O sea, uno está sentado haciendo consulta en urgencias, hay 80 pacientes en la sala de espera y uno no sabe cuál es el siguiente paciente que le va a llegar. Entonces, el personal de salud tiene que utilizar tapabocas. ¿Cuál tapabocas? Lo mismo, puede ser el tapabocas convencional o el N95, y cuando haga procedimientos que generen aerosoles, o sea, succión, aspiración, toma de muestras, intubación de pacientes, ahí sí definitivamente tiene que ser un tapabocas de alta eficiencia, un N95. Puede ser el 95, puede ser convencional, pero solo ellos. O sea, no tiene ninguna utilidad uno usar tapabocas de rutina en la calle, ¿sí? Así como ve la gente y como lo muestran en los videos que llegan y todo el mundo con tapabocas. Eso no tiene ninguna utilidad, y lo que va a hacer es que se desabastezca un recurso que va a ser muy valioso para cuidar a los que nos cuidan. O sea, necesitamos que
o sea, ojalá que la cosa no sea tan terrible, pues, pero eventualmente en los coronavirus anteriores, en el SARS, en el MERS, hubo una gran mortalidad en las personas de la salud. ¿Sí? O sea, los que se murieron, las personas de la salud, las personas que nos atienden. Los sitios donde más se diseminaban los virus eran los hospitales, ¿sí? Porque la gente iba al hospital por otra cosa y estaba circulando el virus y salía del hospital con SARS o con MERS, que fueron coronavirus y epidemias de coronavirus anteriores. Entonces, es tomar conciencia, educar en la casa. Se lo digo porque hace 3 días mi suegra me dice: voy a ir a comprar los tapabocas para la epidemia de coronavirus. Y yo: no, suegrita, no hay que comprar tapabocas para la epidemia de coronavirus, tranquila, hay que comprar alcohol gel. Eso me dijo: voy a ir a un almacén grande a comprar alcohol gel, si vaya y provéase alcohol gel. Pero no es necesario comprar, porque es el imaginario que tiene mucha gente de proveerse de tapabocas. Pues de pronto complementar las medidas que han tomado otros países y las que podemos tomar nosotros. O sea, jamás podemos hacer las contenciones que hizo China, jamás, nunca. No tenemos ni la gente, ni el teletrabajo, ni las características de ellos que prácticamente los obligaban a salir, a quedarse en sus casas, y el que salía pues se iba para la cárcel, no sé. Aquí no. Nosotros tenemos que recordar que el 40% de los trabajadores en Colombia son informales. No podemos decir todos van para la casa, porque ellos no van a comer durante varios días. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que los elementos de protección los debemos usar realmente. Seguramente esos de 40% informales son los que compraron los tapabocas que ya no venden en ningún lado para venderlos cuando los necesitemos, estoy segura. Pero no podemos, y acá quiero de pronto incluir a Ronnie, que ha sido un compañero muy cercano del instituto, y aquí es importante que entendamos las noticias verdaderas y que nos empapemos de las cosas que realmente son importantes y nos van a servir. Entonces uno escucha que no, que cierren las fronteras, que ningún venezolano más, no podemos hacerlo, que no lleguen vuelos de Italia, de Francia, no podemos hacerlo, que el ministro salió y dijo 3 cosas, no, o sea, no podemos compararnos con otros países que además son desarrollados y tienen otros recursos. Entonces, con lo que tenemos que llegar a disminuir el contagio, y los medios de comunicación son súper importantes y yo he visto que han sido muy responsables realmente en estos días para mantener informada adecuadamente a la población. Entonces, no sé si Ronnie quiera complementar como de la experiencia de otras epidemias también. Bueno, gracias. Llegó la hora de la defensa, ya mucho palo. Primero, ofrecer excusas por todas las burradas que se han dicho en los medios de comunicación, porque no han sido pocas. Es cierto que los medios tenemos una responsabilidad muy grande con la salud pública, y más con coyunturas como estas en las que pues finalmente nos tocan a todos. Cuando uno empieza a cubrir la fuente de salud, se entiende que más allá de ciertas premisas del periodismo hay un valor superior, que es precisamente la salud pública, y por eso uno se pone bravo también como periodista cuando otros colegas que no tienen, digamos, experiencia con este tipo de asuntos salen a decir, pues, digamos, barbaridades a diestra y siniestra. Evidentemente, el trabajo que debería hacerse desde los medios de comunicación, más allá de contabilizar casos fuera del país o de, no sé, alarmar en generar como cierta alerta, que es lo que finalmente ha terminado por pasar, es dar información de servicio, y creo que un poco nos hemos volcado todos progresivamente hacia ese sentido. De nada sirve seguir diciendo que hay 10 casos en Ecuador, 2 en Brasil, 6 en todo lado, pues finalmente no estamos trabajando en informar como debe ser a la gente en las medidas de prevención. Suena a cantaleta lo del lavado de manos, suena a cantaleta lo del uso de tapabocas para las personas que realmente lo necesiten, y bueno, muchas otras cosas, pero es en realidad el mensaje que hay que insistir, y obviamente ahí juega un papel fundamental la audiencia o los usuarios o los lectores, y es acudir a fuentes de información confiables, no necesariamente
necesariamente un medio de comunicación, no necesariamente El Tiempo, ni Noticias Caracol, ni RCN. Hay redes sociales de los institutos y de las autoridades sanitarias que están haciendo un trabajo todos los días muy confiable, muy serio, muy riguroso para informar a la población. Infortunadamente, pues es cierto que la gente prefiere compartir una cadena de WhatsApp, prefiere decir que el coronavirus se pasa haciendo gárgaras de agua caliente, que incluso la noticia sobre el juramento para ingreso del país, que terminó siendo un daño terrible a todo lo que han hecho las autoridades sanitarias para controlar y contener, digamos, el ingreso del virus al país. Al final no se va a pedir hay que insistirlo, esta mañana lo dijo el ministro, no se va a pedir ningún documento notariado de que yo voy a ingresar al país. No, es simplemente un formato en el que, digamos, la persona también adquiere una responsabilidad civil con el país, pero pues más allá de eso no es la única forma en la que las autoridades están trabajando para evitar la llegada del coronavirus al país. Como lo han dicho aquí muchos, como se han dicho en medios de comunicación, va a llegar, y lo importante es que espacios como este sirvan para preparar a la gente en lo que se tiene que preparar, y es: háblelo con su familia, compartan la información, sea responsable usted mismo hacia los demás, siéntase como miembro de una sociedad en la que también tiene derechos y obligaciones, y pues digamos que ese es como el papel que deberíamos estar, al que deberíamos estar apuntando la mayoría de medios de comunicación. Sí, quería complementar con lo que estás diciendo, que esta epidemia también ha puesto en evidencia cómo todos los laboratorios de investigación han publicado sus resultados de manera abierta, y es tal vez la primera epidemia en la que todos los genomas de los virus que se han ido aislando están compartiéndose, hay información en tiempo real, y se ha como inventado una nueva forma de compartir la información con el único propósito de que esté al alcance para todas las personas, y eso ayuda también a que la información que se comunica sea completamente verídica, y es, digamos, cambiar un poco la forma en que tradicionalmente se hace divulgación científica, que no hay que esperar hasta que salgan las publicaciones revisadas por pares, sino que se está divulgando los resultados simultáneamente de todos los países, y eso ha ayudado a que haya respuestas a muchas de las preguntas de una forma rápida y muy confiable. De hecho, si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, ellos vienen haciendo un reporte diario. Ese reporte diario incluye los casos, donde aparecieron, cuáles son los casos nuevos, cuáles son los casos viejos, y al final siempre hay una cantidad de conclusiones. Entonces ellos, viendo lo que está sucediendo, sacan unas conclusiones y hacen, digamos, o ponen algunas tareas para digamos, las instituciones. Entonces eso, por ejemplo, es información que sirve bastante y que es muy real. Y ahí uno puede ir más o menos viendo cómo va comportándose la epidemia. De pronto compartirles que eso de ciencia abierta no solamente sirve para saber cómo se está presentando la epidemia, sino que también esa publicación de los genomas virales, o sea, del material genético de los virus, nos va a permitir entender las posibles mutaciones que él tenga, y va a permitir adelantar los procesos, los proyectos de vacunas que hay. Entonces eso ha sido algo muy diferente en esta epidemia, porque antes la gente se guardaba, el investigador se guardaba primer caso de no sé qué, primer coinfección. No, aquí es ciencia abierta, precisamente para evitar la mortalidad o para adelantar en procesos de investigación y que la misma comunidad sea la beneficiada. Una preguntita antes del pequeño break que vamos a tener. Bueno, digamos que no ha llegado, pero a mí me dio una gripa ni la berraca. Así, yo digo, no, yo tengo coronavirus. ¿Qué hay que hacer? ¿Tengo que ir al hospital? ¿O no? La mayoría de las infecciones por coronavirus o por cualquiera de los virus respiratorios son leves y se autolimitan, ¿sí? Entonces uno no debería consultar al hospital.
¿sí? Si uno tiene, y en esta situación epidemiológica, si uno tiene unos síntomas respiratorios y no está dentro de los grupos de riesgo, o sea, no tiene una inmunodeficiencia, no tiene diabetes, no tiene una condición de base de riesgo que pueda hacer que se pueda complicar. Sí, quiere decir, si uno es sano, ¿sí? Si uno es una persona sana y tiene una gripe y tiene fiebre, pero no tiene dificultad para respirar, debe quedarse en su casa. Porque finalmente a lo que va al servicio de salud es a congestionarlo, a que le den acetaminofén, que todos los memes que circulan del antiviral, pues es que no es un antiviral, pero es el medicamento que se da para controlar los síntomas, porque no hay ningún medicamento efectivo para el virus. Entonces la gente molesta que aquí en Colombia o en cualquier país, porque me he visto llegado memes de México y todo, espera coronavirus que llegue el acetaminofén y el ibuprofeno y todo. No, ellos no van a hacer nada al virus, pero sí nos van a calmar los síntomas y a quitar la maluquera que el virus da. Entonces no hay que consultar a los servicios de urgencias a saturarlos. Si uno tiene condiciones de riesgo o síntomas de alarma como dificultad para respirar, sensación de ahogo, ahí sí debe ir al servicio de urgencias para poder que lo atiendan. Hay una línea que el distrito, la Secretaría de Salud del distrito habilitó para las personas que pudieran tener alguna sospecha, y es clave lo que dice, porque si uno va enfermo a un hospital primero, o no tenía algo tan grave y se va a poner en riesgo de adquirirlo, o tenía algo grave y va a terminar de afectar a gente que sí tiene las defensas bajitas. Entonces hay unas líneas de la Secretaría de Salud para reportar ese tipo de cosas. Entonces, si yo acabo de llegar a Italia, pasé por el aeropuerto, no tenía ningún síntoma y días después me comenzó una gripa, yo puedo llamar y ahí me van a dar un trámite pues hacia un posible diagnóstico. Llegó el coronavirus y en el colegio de mis hijos hay 2 casos. ¿Qué hago? ¿No mando a mis hijos? ¿Se sabe? O sea, la pregunta es, ¿hay una política ya de qué hacer del Estado? Entonces esta pregunta es para Marcelo. Dios, esas preguntas. Vuelvo a repetir, nosotros no podemos hacer una contingencia como la hicieron algunos países desarrollados. Y cada país es autónomo de generar esas políticas que se llaman políticas públicas para contener los brotes. No puedo adelantar, no hay nada escrito en que se va a cerrar un colegio, en que se va a cerrar una universidad, en que se va a haber toque de queda en Bogotá. Eso no ha pasado, no está escrito. No sabemos cómo va a pasar en la medida que tengamos casos. Y ustedes han dado cuenta que China fue devastador, después en Europa muchos, también en Italia, España, y América va poco a poco, porque es que también tenemos que ver cómo es que las contenciones de las que estamos hablando anteriormente surgen y son eficaces. O sea, si en China no se lavaban las manos, no sé, antes de que llegara, y nosotros tenemos ya 2 meses diciendo que nos lavemos las manos, que hagamos esto, seguramente nosotros vamos a tener un comportamiento diferente del virus. Y eso no te lo puedo responder como tal porque no nos ha pasado. En el momento pasarán, y cada uno también será responsable de si envía a su hijo. Si mi hijo tiene, no sé, un antecedente X y el niñito está en el curso de él, pues seguramente no lo voy a enviar. Aquí de pronto voy a hacer un paréntesis y recordar algo que históricamente pasó, y nosotros tenemos que atender muy de manera humana a los pacientes, y digo como comunidad. Cuando tuvimos la epidemia de influenza H1N1 y supimos del primer caso, no aceptaron a la niña en el colegio, apedrearon la casa del señor en Zipaquirá, pues tuvo pérdidas económicas grandísimas en su agencia de fotografía que tenía. Entonces no podemos repetir lo que pasó hace 10 años, no podemos estigmatizar a la persona que tenga la enfermedad. Va a haber un primer caso, seguramente, y vamos a conocer todos el primer caso, pero tenemos que tener esa cultura, además, de cómo tratar al enfermo. No nos gustaría, y ya lo vimos cuando llegó el avión, todos los comentarios, cantidad de cosas, que no los traigan, que ya nos trajeron, que no, nada. Entonces tenemos que ser un poco más condescendientes, porque pues tenemos otras enfermedades y igual la persona está al lado de nosotros con esa enfermedad. Y la otra que yo tenía es, dicen que
¿Con la tasa de mortalidad es 2%? ¿Es? 2.5. ¿Qué significa eso? O sea, como de cada 100 bogotanos, ¿todos se mueren? ¿Cómo es el maní? De letalidad, ¿cierto? Sí, de letalidad. El término, digamos, adecuado es letalidad, porque estamos hablando sobre la población pues que está enferma. Estimar las tasas de letalidad en una epidemia y en el transcurso de una epidemia es un poco complejo, porque el problema es cuál es el denominador que uno utiliza. Entonces yo puedo utilizar el denominador de los pacientes que van al hospital, porque los tengo. Bueno, ¿cuál es que tengo contado? Tengo contado los muertos. ¿Qué tengo contado? Los pacientes que se hospitalizan. Probablemente yo puedo decir, de los que se hospitalizan, mueren tantos. Yo puedo tener contado los pacientes que se enferman, y digamos en esta primera fase de la epidemia hay un conteo de pacientes que se enferman, entonces ya van más de 90.000, y entonces uno dice se han muerto 3.000, casi cerca de 3.200 de 90.000. Pero hay una cantidad de infecciones que son asintomáticas o que son síntomas leves o que ya finalmente se escapan a los sistemas de vigilancia porque los pacientes no consultan, no se enferman, especialmente en las zonas donde ya está circulando el virus. Eso hace que el denominador sea mayor, ¿sí? Entonces, dependiendo del denominador que uno utilice, uno encuentra informes del 2%, del 3%. Realmente lo que se sabe es que la tasa de letalidad es más baja que los otros coronavirus, es lo que uno puede ir concluyendo. O sea, no es la misma tasa de letalidad del SARS, que fue 8%, ni la tasa de letalidad del MERS, que fue 30, 25%, 23%. Oscila más o menos entre 0,4, 0,5% hasta más o menos un 2, 2.5%, dependiendo de la zona geográfica y de la metodología que se utilice, y también cambia con la edad. Entonces, por ejemplo, lo que se sabe es que los grupos de mayor riesgo en edad son los adultos mayores. Entonces, por ejemplo, en China, los adultos mayores de 80 años, la letalidad ha sido del 18% en ese subgrupo poblacional. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la conclusión es: hay que cuidar de nosotros y cuidar de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿sí? Porque el virus tiene un comportamiento que ha sido muy agresivo con ellos, con los mayores de 70 y 80 años. Pero, por ejemplo, no ha habido ningún muerto en niños menores de 9 años hasta esta mañana que revisamos el reporte, ningún niño menor de 9 años. Casi siempre las infecciones respiratorias virales afectan mucho a los niños, pero esta particularmente, por comportamiento biológico, porque el virus se ha adaptado así, no le ha dado tan duro a los niños, por lo menos en letalidad y en ingreso a cuidado intensivo. La letalidad en menores de 45 años, de menores de 40 años, es 0,2%, sin comorbilidades, sin tener otras enfermedades de base. Entonces, dicho de otra manera, no es el apocalipsis, no nos vamos a morir la mitad de la población por el coronavirus, y es un comportamiento quizás similar o quizás un poquito más alto que otros virus que circulan normalmente como adenovirus o como influenza, pero no es digamos una condición de como los otros virus del 30 al 50%. Entonces es muy importante tener claro eso para precisamente manejar las cosas. Algunos de los infectólogos decían la corona calma, o sea, no hay que ni tanta ni muy, o sea, ni menospreciar, porque entonces la gente dice, claro, tan exagerados todo esto que están haciendo, ¿eso para qué? Si eso es una gripa. No es una gripa, es un virus nuevo que está con un comportamiento nuevo, pero tampoco es el fin del mundo. Entonces hay que tener las medidas de precaución justas para no enfermarnos, para que no nos coja, digamos, mal parqueado la enfermedad. Ahora sí hablemos de los medios. ¿Cómo se informan los colombianos? Me imagino que primero por televisión, después por periódico y radio. ¿Cómo es el asunto? Y esto viene a que me imagino que se informan mucho por medios masivos. O sea que ustedes tienen un poder muy grande para informar a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el asunto en las salas de redacción? ¿Cómo es el detrás de cámaras? ¿Ustedes se reúnen y a quién le preguntan o a quién buscan? ¿Cómo es el asunto? Pues siento decirle que los colombianos no se informan por los medios, los colombianos se informan por las redes sociales, porque es el lugar donde esencialmente están, y es más fácil que uno abra Twitter o Instagram o Facebook a que vaya y abra eltiempo.com, que es un portal que tiene 30 millones de usuarios únicos al mes, que es una barbaridad, es una cantidad de gente impresionante, pero donde no está todo el mundo. Los medios tienen un potencial con ciertos nichos específicos de audiencia. Entonces, por ejemplo, la gente mayor se sigue conectando al noticiero al mediodía, antes de la novela de las 8.
¿cierto? Los centennials pues ingresan a sus medios favoritos, algunos agregadores de contenidos, los millennials entonces sí nos tomamos el tiempo de buscar noticias y de buscar contenido atractivo, pero la gran conclusión es que las personas no están en los medios de comunicación. Y pues eso ya se convierte en un factor de riesgo para empezar a estar mal informado, ¿no? Porque se sabe que lo que se comparte no es necesariamente información ni verídica, ni seria, ni rigurosa. En la experiencia concreta de lo que ha sido el coronavirus, pues como lo hemos vivido en el tiempo, nosotros tenemos una unidad de salud que fue creada en agosto pasado. Somos mi editor, que es Carlos Francisco Fernández, que él es el médico de City TV, por decirlo así, que tal vez lo conozcan más de esa forma, pero pues en realidad es una persona muy preparada. O sea, no es un presentador de televisión, sino es un médico a carta cabal, y soy yo que hago esfuerzos por ser un doctorcito, por lo menos, y en 4 años que llevo cubriendo salud, pues algo he aprendido, todavía muy poquito. Al principio obviamente no teníamos todos los elementos para dimensionar qué era el coronavirus. Empezamos a conocer de los reportes hacia comienzos de enero. No, que como mirándolo más bien como una infección muy localizada, como algo está pasando en China, como que estos chinos están diciendo que se está complicando. Luego el 10 de enero reportan la primera muerte, luego el 16 de enero se empieza a salir de China, luego en toda una semana empieza a esparcirse por esa parte del mundo, y ahí ya uno empieza a decir, bueno, aquí está pasando algo. La medida también que uno empieza a cubrir, pues la gente reacciona, y yo creo que la última semana de enero el coronavirus se volvió realmente algo viral, para utilizar palabras de los compañeros de tarima, porque tiene varios ingredientes de la viralidad noticiosa. Primero porque, digamos, es algo desconocido, es algo atractivo, es algo contagioso, es algo que le gusta compartir a la gente. Entonces usted encuentra una noticia chévere, novedosa, incluso las malas informaciones aplican para eso, pues tiende a compartirlo, y usted va cogiendo esos artículos que le llaman la atención y va compartiéndolo en redes sociales. Obviamente ya cuando de nuevo este virus, que ha sido tan difícil de descifrar, empieza a llegar a Europa, toma dimensiones absolutamente distintas. Entonces la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria de preocupación internacional, creo que se llama. Y obviamente ya eso pone en alerta a todo el mundo, y ya dice como, oiga, esto nos puede pasar. Es cierto que no se ha convertido en una pandemia en el sentido que no está en todos los rincones del planeta, pero es una preocupación ya de todos los habitantes del planeta. Entonces podríamos decir que es una pandemia mediática, o una preocupación pandémica, porque finalmente estamos aquí reunidos. Finalmente Colombia no tiene casos notificados, pero estamos todos interesados en hablar y en conocer un poco más de esto. Sí, dígame, Carlos. Una duda que tengo. Por ejemplo, digamos que Camila es experta en un tema así del virus, súper experta, pero Camila es súper tímida y se la pasa en su laboratorio. Pero tenemos otra persona que es súper extrovertida y súper famosa y reconocida, pero sabe mucho menos que Camila. Sí. ¿Cómo hace el periodista para llegarle a Camila y no al otro? Sí. Pues un poco la política que nosotros tenemos es que en salud hablan los expertos, así sean tímidos, y los expertos suelen encontrarse en sociedades o en asociaciones científicas, que son, pues digamos, los lugares donde se encuentran los especialistas para crear gremios, pero también para producir conocimiento. Entonces esas son como las fuentes primarias que nosotros utilizamos. Obviamente tenemos los institutos, las autoridades, claramente el ministerio, claramente la OMS, claramente los centros de referencia en Estados Unidos. Pero en salud esa labor no de enseñar, pero sí de contextualizar, tiene que estar en manos de expertos. Por lo menos es lo que nosotros aplicamos. Es muy tentador.
No, es muy tentador irse por el médico, no sé, la doctora Fernanda de Caracol, que con el respeto de ella, pues es una médica general, ¿sí? Y pues seguramente cubre muchos años salud, pero pues no tiene una especialización. Y a ver, todas las personas que están sentadas aquí tienen años y años y años de libros, de estudios. Tener una especialidad médica en este país es de largo tiempo y de mucha plata, y pues digamos que esas son las voces que uno debería buscar, y obviamente los estudios científicos publicados en buenas revistas científicas. Cuando ustedes van a sacar una noticia, digamos, el comité editorial tiene en cuenta o pesa el evitar el pánico versus dar la información, o sea, ustedes cuidan cómo van a dar la información, o a veces en algunos medios no se cuida tanto y se le pone más cuidado al clickbait o al cosa. Sí, pues es muy tentador para editores y para periodistas que no están como en el día a día salir a contar cosas que pues que no tienen mucha razón de ser y no tienen mucha lógica. Por ejemplo, con el caso de los colombianos que trajeron de Wuhan, ahí la verdad no hay una noticia, son personas sanas, todas, que no se pudieron subir a ese avión si no estuvieran sanas, y que venían al país, y no debió crearse un espectáculo del gobierno que seguimos derechito todos los medios de comunicación. Eso pone el coronavirus en primer lugar de la agenda pública, y obviamente sabemos todos qué fue lo que pasó con esta gente, con esos 13 colombianos que llegaron, ya son objeto de recelo, de repudio, de lo que sea. Mucha gente dijo que Colombia era el único país que sin casos que se fue a traer el virus, y pues en realidad si uno se entera y pone la información en contexto se da cuenta que muchos países hicieron esos mismos operativos de repatriación, solo que aquí al presidente le dio por montar una operación regreso a casa enmarcada en una película que veremos próximamente, o una novela en Caracol. Operación regreso. Entonces es tentador. En realidad todo lo que sea coronavirus a la gente le atrae mucho, y en cifras de tráfico pues digamos que es la oportunidad que tenemos hoy los periodistas para medir nuestro trabajo. Todo le va súper bien, todo, o sea, es un tema que en realidad le gusta a la gente. Pero bueno, ahí está la capacidad de cada periodista para ser responsable, como decía ahorita, y ya para terminar. Ahí, cuando uno conoce la salud pública y el valor que tiene en la sociedad, tiene que ponerla por encima de las premisas del periodismo, como la chiva o la primicia. Más allá de eso está la salud pública. Listo, muchas gracias, Ronnie. Y ya para terminar, hablemos un poquito sobre el futuro. Esta no es la última epidemia ni la última pandemia. Por ejemplo, Camila, estábamos hablando la otra vez, muchas enfermedades aquí tropicales son causadas por vectores, por mosquitos. Y como estamos aquí en Bogotá mal acostumbrados, porque aquí no llega nada, pero va a llegar. Yo estoy viendo cucarachas grandes. Antes nunca veía. Y así como están llegando las cucarachas grandes, va a llegar el Aedes y no sé qué. Entonces, ¿qué opinas de eso? Sí, toca como prepararnos para un escenario de Bogotá con mosquitos y enfermedades transmisibles. Sí, no sé si a nosotros, pero a las próximas generaciones seguramente sí les toca prepararse. Lo que hablábamos nosotros un poco es todos los cambios ambientales están promoviendo que todos estos patógenos salgan de sus ciclos normales de transmisión y cambien sus áreas de distribución. Sería raro que por efectos de calentamiento global todo desapareciera. Probablemente lo que va a pasar es que van a seguir apareciendo cosas nuevas, las presiones de deforestación van a seguir sacando patógenos de sus ciclos silvestres de transmisión. Entonces probablemente llegue un punto en el que tengamos, los insectos están muy cerca de Bogotá, ese Aegypti, no sé si Marcela tiene el dato exacto, pero está muy cerca de Bogotá. Y creo que incluso lo han encontrado un poquito más cerca. El virus no. Entonces, sí, los cambios en distribución de los insectos vectores son una realidad, y
es todo cuestión de tiempo de que tanto los insectos se adapten como los virus se adapten a las nuevas condiciones y posiblemente los tengamos antes de lo que pensamos acá. Bueno, y de pronto no solo hablando de vectores, sino también de los mismos comportamientos de nosotros, ¿sí? Hace 40 años nosotros los bogotanos vivíamos en casas. Entonces éramos familias que vivíamos en una casa. Hoy en día, en ese mismo espacio donde había una casa, hay un edificio con 50 familias. Entonces esas condiciones de hacinamiento que nosotros tenemos también favorecen que entremos en contacto y pues facilitemos la dispersión de los virus. Entonces también esas condiciones y esas características de vida que nosotros tenemos están cambiando mucho. Ahora, hoy por ejemplo en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, todo el tiempo están haciendo evaluación de la calidad del aire. Eso también influye mucho porque probablemente entre todas esas partículas de los que ellos hablan, que no solamente están ligadas al consumo de las gasolinas y de los diésel, ahí pueden también meterse muchos virus que nosotros estamos inhalando cada vez que respiramos. Entonces esas condiciones favorecen mucho esa dispersión de los virus, y en especial estos virus respiratorios que, digamos, si los miramos son como los que más fácil se diseminan. Un estornudo ya de pronto 2 o 3 personas lo tienen, ¿sí? Y tal vez el otro comentario que es importante es que, como decía Marcela, nosotros en Bogotá estamos como un poco indiferentes de la situación del resto del país. Las otras enfermedades que causan tantos casos y tantas muertes han ocurrido durante mucho tiempo, pero son enfermedades que no son tan democráticas como el coronavirus. Entonces, las enfermedades que no afectan por igual a toda la población no son tenidas en cuenta de la misma manera, y tal vez hemos pecado durante mucho tiempo de ignorar y de dejar un poco abandonadas todas esas poblaciones que sí están expuestas y que es el día a día de ellos este tipo de situaciones. No sé, hay un manejo que nosotros le damos a todo esto, es la percepción del riesgo. Es la que tengo problemas, por ejemplo. La percepción del riesgo es diferente y cada persona la toma de manera diferente de acuerdo a su lugar de vivienda y a sus hábitos. Entonces, si a nosotros nos hablan de la EDES aquí, pues no lo conocemos, pero personas y niños y en escuelas les hablan de la EDES y ellos saben qué transmite y qué deben cuidar y cómo deben cuidar en sus hogares los recipientes y los floreros y bueno, todo esto que que ellos ya conocen. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay diferentes modos de transmisión y esa percepción de riesgo la tenemos que evaluar. Hemos hablado de transmisión por vectores, por gotas de saliva, pero también la transmisión sexual es muy importante para todos estos virus. Tuvimos una epidemia grandísima de HIV hace unos 20, 25 años. De la transmisión del Zika también fue por transmisión sexual, y así hay muchas enfermedades que también tenemos que tener en cuenta que su transmisión depende de los hábitos que las personas tengan y la percepción del riesgo que tengan de poderse enfermar. Tú tenías una, ¿no? Entonces, tú eliges quién contesta. Traten de ser diversos y no solo los del frente, sino allá atrás también. La pregunta es: ¿en qué proporción reduce el riesgo de infección el adecuado lavado de manos? Un aplauso. Recibe por parte de Vicky el mug de Sumersaurio con tapabocas. Sumerse. Yo tengo una sencilla. ¿Por qué le pusieron coronavirus a los coronavirus? ¿Atrás? Por la forma, ¿listo? Un aplauso. Bueno, la mía de pronto no es tan fácil. ¿Quién puede decirme cómo entendió que es el número reproductivo básico? ¿Por aquí? ¿Allá? Allá tú. Nadie levanta la mano atrás. Bueno, ¿qué más?
Bueno, te valgo por el ejemplo. Pero acuérdense que es la capacidad que tiene una persona infectada de infectar a sus contagios. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Un aplauso. Ella. Bueno, entonces, ¿quiénes deben usar tapabocas? Allá atrás. Perfecto. Eso. Muy bien, bravo. Bueno, eran 4 nomás. Si quieren más mocks, allá en la puerta tenemos más mocks, creo. Eso, ahí tenemos mocks. Listo. Entonces, los que quieran pasar aquí al frente, por favor, pero con preguntas así flash, o sea, pregunta corta, y ustedes también les ruego el favor que respuesta corta. Con eso pueden preguntar muchas preguntas. Entonces, porfa, Vicky, y cuidado, Vicky, no te hagas enfrente de este parlante, si no va a sonar un sonar. ¿Me puedo robar la primera pregunta? ¿Pueden explicar qué es la diferencia entre pandemia y epidemia? Porque creo que lo usan o se usa como indistintamente. O no sé si hay diferencia. Sí, claro. Me tocó. Bueno, sí, realmente la gente usa los términos muy coloquialmente. La epidemia es cuando tú superas el número de casos esperados en una población. Y la pandemia es cuando ese número de casos que supera la población traspasa fronteras. Creo que tiene que pasar Y llegar a los 2 continentes, por más de 2 continentes. Por eso es que ahorita la Organización Mundial de la Salud está como esperando a ver si declara pandemia, porque está Europa y Asia, Europa, Asia y América. pero América todavía no se sabe si hay transmisión local. Un ejemplo, perdón que yo me meta en estos temas médicos bueno, y epidemiológicos. Un ejemplo claro es el VIH. El VIH es una pandemia porque todo habitante del planeta está expuesto a adquirir esa enfermedad. Por eso se conoce como una pandemia. Vamos a pasar el micrófono. Hola, yo tengo una pregunta. Aló. ¿Qué pasa con los que ya están infectados? ¿Cuánto tiempo les está durando la enfermedad? ¿Cuándo se recuperan? ¿Hasta cuándo son contagiosos? ¿Cómo es la historia de los que ya la tienen y cuándo se recuperan? Pues, como comentaba, la mayoría son o asintomáticos o con infecciones leves. Usualmente la infección dura de 3 a 5 días, que es, digamos, si no hay ninguna complicación, es el tiempo en que la enfermedad puede durar. Bueno, no se sabe todavía cuánto tiempo da inmunidad, claramente. O sea, una infección respiratoria viral da inmunidad, pero por ejemplo el sistema respiratorio, la inmunidad puede durar 15 días, 20 días, un mes. Hay otros virus que tienen inmunidad más tiempo, entonces todavía no sabemos cuánto tiempo el que le dio la enfermedad está protegido, y de hecho hay algunos reportes de casos de reinfección, o sea, de pacientes que ya tuvieron la enfermedad y que nuevamente vuelven a tener síntomas, y puede tener que ver con el tiempo de duración, pero pues es que llevamos, o sea, el primer enfermo fue hace 2 meses, entonces pues realmente todavía no sabemos cuánto puede durar la infección. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, pero hay muchos casos asintomáticos, muchos casos sin fiebre, y de los casos que consultan, pues tos, rinorrea, son los síntomas más frecuentes, mucho menos frecuente diarrea, y los que se complican, que presentan generalmente, es dificultad respiratoria y neumonía, que sería el síntoma clínico que le preocuparía a uno para esto. Una cosa que es importante que eso, no le sirve ningún medicamento y no le sirven los antibióticos. Entonces, aquí estaba la resistencia bacteriana, es un problema pública, no necesitan antibióticos, o sea, en principio el virus no sirve ningún antibiótico ni ningún antiviral que está en este momento demostrado. Entonces no es que tengan fiebre y salgan a comprar amoxicilina y ampicilina y penicilina, porque para virales no tiene ninguna utilidad.
Bueno, hay una cosa también, digamos que el modelo que se tiene más cercano es el modelo del SARS. Sí, digamos, ese también era un coronavirus. Y lo que se vio cuando se vio el modelo de SARS es que la infección se prolongaba un poquito más de tiempo que lo hace el coronavirus normal. El coronavirus normal se infecta, la persona empieza a presentar más o menos síntomas entre el segundo y el tercer día, y más o menos para el quinto y el octavo día ya empieza a excretar el virus en grandes cantidades, pero ya está sano. Y eso dura más o menos unos 15 días excretando el virus. Con el SARS lo que vieron fue que todo se empezó como a prolongar un poquito más de tiempo. Entonces la sintomatología empezaba a aparecer más o menos entre el quinto, sexto, séptimo día. Se prolongaba un poquito más la clínica, o sea, las manifestaciones duraban 5 días también, y también la excreción del virus se expresaba un poquito más. O sea, esos cambios hacen que digamos que el ciclo de vida clásico del coronavirus cambie, pero pues es normal porque es un virus que es distinto. Qué pena que toca. Buenas noches. Mi pregunta es frente a los elementos de protección personal que debemos utilizar el personal de salud. Entonces están hablando de bata, guantes, otros están hablando de polainas, otros dicen que no, unos dicen que el gorro, otros dicen que no. Entonces ahí el Ministerio de Salud se dice que en condiciones de aislamiento debe utilizar unos elementos, pero no sé si nos vamos a basar con esos o si vamos a adicionar el gorro. Y ese en el hospital. Y me gustaría saber, cuando uno hace intervenciones de campo en la casa de las personas, ahí qué voy a utilizar. Mira, en relación a los elementos de protección personal, lo más importante es recordar que la transmisión de este virus es por gotas. Entonces los elementos de protección personal van encaminados a controlar la transmisión por gotas. Entonces, en los trabajadores de la salud, digamos, el elemento de protección personal más útil y más eficiente es el tapabocas. Pues además, obviamente, de la higiene de manos. O sea, la medida más importante es la higiene de manos. Luego ya específicamente en elementos de protección personal, el tapabocas sería la siguiente medida más eficiente para el trabajador de la salud que está expuesto a la exposición por gotas. Y la OMS ha dividido el riesgo de exposición dependiendo de la cantidad de pacientes, del riesgo que tienen los pacientes que se atienden, del riesgo de probabilidad de tener una infección respiratoria, y dependiendo de eso se puede escoger entre un tapabocas convencional y un tapabocas N95. Pero probablemente va a haber desabastecimiento de tapabocas N95. Entonces realmente estudios han demostrado que los dos son iguales de efectivos como regla general si se usan bien. Ahora, habrá una población de riesgo mayor que son los trabajadores de la salud que tienen exposición a aerosoles, la terapeuta que toma la muestra, el doctor que intuba al paciente, la persona del laboratorio que procesa la muestra. Entonces ellos sí es recomendable que utilicen tapabocas N95 porque los aerosoles son partículas más pequeñitas y pueden filtrar el tapabocas convencional. Las otras precauciones, digamos, de guantes, bata, estas cosas realmente, y sale mucho en las noticias y las personas con unos trajes, pues no, miren, realmente la higiene de manos bien hecha es la medida más útil para controlar las precauciones por gotas. Los guantes no reemplazan la higiene de manos y muchas veces generan una falsa seguridad de porque me pongo guantes, entonces estoy protegido. O sea, el guante se queda el virus, entonces realmente no es necesario. Es mantener las precauciones por gotas que tienen todos los hospitales tienen un control de infecciones, un comité de infecciones, y es muy importante trabajar de la mano con su comité de infecciones de acuerdo a los recursos de cada institución y lo que tengan implementado en el protocolo de manejo de gotas. Bueno, buenas noches. Dos preguntitas muy sencillas. La primera, ¿qué precauciones tiene que tener, yo por lo menos ahorita estoy un tris agripado, una persona como yo, para evitar el contagio del coronavirus? Y en segundo lugar, ¿cuál es el número de la Secretaría de Salud? El que habían mencionado, para personas que de pronto sospechen, pues no por mí, porque pues a mí ya me está pasando la gripa, pero pues para alguien que de pronto tenga alguna inquietud o sospeche que tenga el coronavirus y pues como es asintomático y eso. La manera de prevención de la infección fundamentalmente es lo que dijimos, mantener 1 metro de distancia
O sea, si una persona está enferma, o sea, si tú tuvieras coronavirus, la manera de prevenir que tú infectes a otras personas era no haber estado acá. Sí, no haber venido a la reunión, haberla visto luego por las redes sociales, tranquilamente, cómodamente en tu casa, si de verdad tuvieras coronavirus. Deberías y una infección respiratoria, deberías estar usando un tapabocas convencional y, como hiciste adecuadamente, tener higiene de tos cuando toses y estarte higienizando las manos rutinariamente para evitar la transmisión de virus. O sea, tú previenes a tu familia. Tu familia tiene que higienizarse las manos, ¿sí? Que higienizarse las manos y mantener 1 metro de distancia y mantener todas las medidas de higiene de la tos y de saludo. O sea, lo que dijimos de las manos, los saludos alternativos. Eso realmente son las medidas más eficientes que uno puede tener para prevención de la infección. ¿Cómo se hace para saber si yo tengo ese coronavirus? O sea, que no es una gripa normal, sino que es coronavirus. O sea, como... No sé. Entonces, lo primero es que los síntomas no te sirven para diferenciarlo. O sea, los síntomas clínicos son muy similares del coronavirus o cualquier infección respiratoria. Entonces, digamos, a punta de sintomatología vas a tener tos, fiebre, y similar a cualquier infección respiratoria. En este momento, la herramienta más importante es la definición epidemiológica, ¿sí? O sea, lo que decía, si cumples o no una definición de caso. O sea, si tú me dices, hoy estoy aquí en Bogotá, no tengo una infección grave, no tenemos casos documentados, no está circulando el virus, pero no he viajado, no he estado en zonas endémicas donde se ha demostrado transmisión, probablemente te digo, no tienes un coronavirus, puedes tener otra infección respiratoria. Pero si cumples con la definición de caso, entonces hay pruebas de laboratorio. Entonces hay pruebas de laboratorio que detectan los virus. Entonces hay pruebas de laboratorio que se hacen en los hospitales que detectan muchos virus respiratorios. Desde pruebas que se hacen por inmunofluorescencia indirecta, que detectan sincitial, adenovirus, influenza, hasta pruebas más sensibles y más específicas, que son pruebas moleculares que los hospitales que tenemos acceso a ellas las usamos para los casos graves, que es donde puede cambiar en algo la conducta, porque hacerte una prueba molecular de 1,5 millones de pesos para decirte si tienes un coronavirus del que circulaba antes o tienes un sincitial respiratorio que no va a cambiar la conducta, pues no tiene utilidad desde el punto de vista clínico ni de salud. Entonces, los hospitales que tienen la capacidad de hacer esas pruebas la pueden hacer, pero ningún hospital tiene la capacidad de hacer la prueba para el nuevo coronavirus, porque es una prueba nueva que no se comercializa, como decían anteriormente. Entonces, el único sitio, bueno, el instituto y los laboratorios de referencia que el instituto está capacitando, que la Secretaría de Salud de Bogotá también ya está capacitada y otros van a poder hacer la prueba. Entonces, en este momento la prueba solo se hace cuando cumple la definición de caso, se toma la muestra, se hacen las pruebas del hospital, se descarta porque puede haber coinfección, yo puedo tener sincitial y coronavirus, puedo tener 2 virus y se manda la prueba a esto. Pero lo también importante es que ese resultado de esa prueba no cambia la conducta clínica, porque ahorita, digamos, cuando haya muchos casos, todo el mundo va a decir, se demoran 15 días, 20 días, 1 mes los resultados, entonces no cambia la conducta clínica. Finalmente el tratamiento lo define son los síntomas del paciente y no el resultado pues de la prueba del coronavirus. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, entonces yo quiero agradecer primero a la aldea por prestarnos el sitio, a Andrew, a Vicky, organizadores, a ustedes por venir masivamente a este evento y por supuesto un aplauso a nuestros panelistas. Recuerden que aquí estaremos siempre los primeros miércoles de cada mes, entonces nos vemos en un mes aquí en Ciencia Café para su merced. Si nos quieren apoyar a la puerta, calcomanías, mugs, allá están. Entonces nos vemos en un mes aquí en Ciencia Café para su merced. Chao. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.